¿Qué dirían ustedes, hermanos? ¿Hace alguna diferencia tener a Jesús en la vida o no? O sea, yo puedo hablar por mí, ¿verdad? Yo puedo decir en cuanto a mi propia experiencia. No es lo mismo Alfredo sin Jesús que Alfredo con Jesús. Y hay cosas que cambian en la vida de una persona que se acerca a Dios, que establece una relación con Él. Te cambia el carácter, te cambia la manera de relacionarte con los demás, te cambia la forma de tomar decisiones, te cambia el comportamiento, te cambia la manera de enfrentar las circunstancias de la vida. Ahora, ¿está eso pasando en tu vida? Tú puedes mirar, tú puedes ver que han habido cambios, han habido transformaciones en tu vida como consecuencia de la obra de Jesús. Nosotros hemos estado considerando desde hace algunas semanas a un grupo de cristianos en una ciudad, en la ciudad de Filipos. Nadie me dijo, tan tímidos. Hemos hablado de cómo ellos fueron visitados por los misioneros y les compartieron del Señor y tuvieron su primera experiencia con el Señor, el carcelero, su familia, Lidia, la vendedora de púrpura, y que recibieron allí, y ellos experimentaron cambios en su vida. Y unos cuantos años después de aquella primera experiencia, ellos todavía estaban firmes, creyendo en Jesús y relacionándose con Él. Y entonces estaban de alguna manera dando fruto de lo que Dios estaba haciendo en sus vidas. Y ustedes vieron que Pablo les escribe esta carta que está llena de gozo. Es la carta del gozo, la carta a los filipenses. Y en su carta Pablo dice: cuánto me alegro, hermano, cuánto me gozo de que ustedes hayan perseverado, de que ustedes hayan seguido. Hay unos cuantos de ustedes a los que yo he visto desde que los conozco, están aquí, están perseverando, han seguido adelante, están caminando con el Señor. ¡Qué bueno, hermanos! Bueno, muy bien. Ahora les vamos a pedir un poco más. Eso fue lo que hizo Pablo con los filipenses. Tenía algo más que pedirles. ¿Y saben por dónde pasaba esta petición de Pablo en cuanto a ellos? Hay una trampa en la que cada persona en este mundo puede caer, y desde el punto de vista de nosotros, pleno siglo XXI, para mí es cuestión de este tiempo, pero viene desde el inicio. Todos podemos caer en la trampa del egoísmo. ¿Saben eso? Podemos llegar todos a creernos que somos el centro del universo, el ombligo del mundo, que todo tiene que girar en torno a nosotros. Y cuando eso pasa, nuestro trato con los demás se ve afectado, nuestras relaciones se ven comprometidas y necesitamos estar atentos en cuanto a eso para poder cambiar. Entonces, en primer lugar, lo que quiero decirles es que tenemos que evitar la trampa del egoísmo. Evitemos la trampa del egoísmo. Y miren cómo Pablo se refería a esto escribiéndole a los filipenses. Estoy leyendo en Filipenses capítulo 2, Filipenses capítulo 2, versículos 1 al 4. Filipenses 2, 1 al 4, aquí está Pablo escribiendo, diciéndole: hermanos, evitemos caer en la trampa del egoísmo. Miren cómo lo dice. Dice Filipenses 2, 1 al 4. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores
a Él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Pablo les está escribiendo a los filipenses y al principio le dice: hermanos, qué bueno, ustedes perseveraron. Y es como hacemos muchas veces los que les compartimos la palabra. Primero les damos el apapacho, le damos la palabra de ánimo. Muy bien, estás haciendo bien, te estás siguiendo adelante. Y luego ponemos ese pero hay algo más que quiero decirte. Y aquí Pablo lo dice de una manera tan elocuente. Él, en el versículo 1, le dice: si hay alguna consolación, fíjense las cosas que le dice: alguna consolación en Cristo, algún consuelo de amor, alguna comunión del Espíritu, algún afecto entrañable, alguna misericordia. Les está diciendo: Jesús hizo algo en sus vidas, cambió algo en sus vidas, trajo algo bueno para ustedes, y acá hay una lista de cosas buenas que Jesús da. ¿Hay consolación en Cristo? Sí que la hay. Por supuesto que hay consolación, hay un consuelo en Cristo. Nosotros nos comunicamos con el Señor, nosotros entramos en una relación con Él y experimentamos su presencia con nosotros. ¿Ustedes experimentan la presencia del Señor? ¿Ustedes hablan con el Señor y ustedes perciben que Él está allí con ustedes? ¿No es maravilloso despertarse cada mañana y saber: ay Señor, qué bueno, tú estás aquí? Prometiste estar y estás. ¿Saben que la palabra allí que se traduce consolación, esa consolación en Cristo del versículo 1, es la misma palabra o es la misma raíz de la palabra que se utiliza para referirse al Espíritu Santo cuando Jesús habló: si yo no me fuere, no les sería enviado el Consolador? Y es la palabra parakaleo, que es una palabra que se refiere a alguien que viene a ponerse junto a ti. O sea, es la presencia. Esa consolación es la de decir: no estás solo. Para enfrentar las dificultades, no estás solo. Eso es lo que hay en Cristo. ¿Ustedes lo tienen? Sí lo tienen. Aunque no siempre lo sientan, sí lo tienen. La presencia del Señor está. Hay una consolación en Cristo. Luego dice: algún consuelo de amor. Y fue interesante cuando me puse a investigar en cuanto a esta palabra. Es la referencia al fan, a la persona que simpatiza con uno y que te alienta en el camino. Es como si tú fueras a participar en un deporte y en la tribuna hay alguien que te apoya particularmente. Durante mi juventud y hasta que partió la presencia del Señor, mi fan número 1 era mi mamá. Y ustedes no saben, cualquier cosa que hacían: qué lindo, qué bueno, qué maravilloso. Hay veces que había cosas que yo no hacía tan bien, pero ella siempre estaba allí para apoyarme. Estaba en la tribuna y estaba para alentarme. Dios provee un consuelo de amor. Él es el que te ama y el que está allí para alentarte en cada situación que enfrentas. Entonces, ¿hay un consuelo de amor en Jesús? Por supuesto que lo hay. Dice: una comunión del Espíritu. Ustedes saben que la palabra comunión es esa que habla de la relación que es bien profunda, que no se rompe por nada. Es esa relación en la que no hace falta que hayan secretos, no hace falta que hayan distancias. Esa es la comunión. Y el Señor nos provee esta comunión del Espíritu Santo para que nosotros caminemos. ¿Hay alguna comunión en Cristo Jesús? ¿Hay comunión del Espíritu? Sí, Señor, claro que la hay. ¿Algún afecto entrañable? Se refiere a esas emociones que a uno le brotan de lo más profundo. ¿Llega a emocionarte Jesús? Yo no puedo decirte cuántas veces en la semana, a veces leyendo la palabra, a veces orando,
a veces percibiendo lo que Dios hace en mi vida, me brotan lágrimas de emoción, porque Dios me manifiesta su amor de tantas maneras. Y esa emoción, ese afecto entrañable, lo hay también en Cristo Jesús. ¿Y les parece que hay alguna misericordia en el Señor? Ustedes saben que todos los días recibimos misericordia del Señor. Dicen Lamentaciones que las misericordias de Dios se renuevan cada mañana. O sea que en esta mañana la misericordia de Dios está siendo renovada por nosotros. Y la misericordia de Dios es lo que recibimos en lugar de recibir la justicia. Si fuéramos a recibir la justicia de Dios, nosotros estábamos en condenación. Pero por el hecho de que Cristo Jesús puso su vida en lugar de la nuestra y fue a la cruz, nosotros recibimos misericordia de Dios. No es lástima, es amor grande, profundo y activo. Es el amor que se mueve por hacer algo. ¿Hay alguna misericordia en Cristo Jesús? Por supuesto. Entonces Pablo les enumera a los filipenses todas estas cosas que ellos ya están recibiendo, que ellos ya están experimentando. Y le dice, ¿hay de todo esto? Sí lo hay. Ah, muy bien, diría el apóstol Pablo. Y en el versículo 2 le dice, completad mi gozo. O sea, vamos a agregarle, completen mi gozo. Y ahí está otra vez la palabra gozo, que aparece constantemente en la carta a los filipenses. Completen mi gozo. ¿Y cómo le completamos el gozo? Dirían los filipenses. Muy bien, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. ¿Les parecen un poco redundantes estas palabras? Parece que cada frase dice lo mismo pero de diferente manera, ¿verdad? Que sientan lo mismo, que tengan el mismo amor. Esto es un llamado a la unidad. Es un llamado a que los discípulos de Jesús se identifiquen unos con otros y experimenten una unidad, una koinonía, una comunión que no existe en las relaciones en el mundo. Estábamos hablando en el estudio bíblico de cómo utilizamos nuestras palabras y cómo utilizamos nuestra comunicación en relación con los demás. Pero especialmente, hermanos, estas palabras fueron dichas para la aplicación dentro de la iglesia. Pablo a nosotros nos diría lo mismo. Hermanos, completen mi alegría. Háganme más feliz todavía. ¿Cómo? Estando en unidad. Sintiendo la misma cosa. Teniendo el mismo amor. Unánimes. Unánimes quiere decir en una misma alma. Que tengamos esta unidad. Hermanos, es algo maravilloso. Ustedes saben lo que sucede cuando los cristianos están en unidad, cuando los cristianos en lugar de rivalizar, en lugar de alejarse, en lugar de lastimarse, se unen, se protegen, se cuidan. ¿Saben lo que pasa? Dios obra conforme a su voluntad y hace milagros que nosotros no podríamos hacer de ninguna manera por nuestra cuenta. Es lo que pasó en aquel día, y les estoy leyendo esto en Hechos capítulo 2. Dice Hechos capítulo 2 del 1 al 4. Dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes, juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Ahora, ¿cuándo ocurrió esto? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Cuál fue el ambiente que fue propicio para que Dios hiciera semejante cosa en medio de su pueblo? Llegó el día de Pentecostés y estaban todos, ¿qué? Unánimes, juntos. No solamente estaban juntos en el mismo edificio, sino que también estaban en una misma alma. Estaban unidos.
no había distancias. Y entonces Dios derrama su espíritu sobre ellos y ellos experimentan esas lenguas repartidas, ese hablar en lenguas. Pero miren lo que pasó. Ese día, por lo menos 3.000 personas conocieron a Jesús como su Señor y Salvador y sus vidas fueron transformadas y esas personas fueron añadidas a la iglesia. Imaginen, hermanos, nosotros viviendo en esa unanimidad. ¿Se imaginan si Dios hiciera en este mismo momento lo mismo y apareciera un estruendo como de un viento que sopla y aquí primero con temor, pero después con esa paz y ese gozo que viene de Dios que está obrando? Y Dios obra de tal manera que no solo nosotros somos bendecidos, sino que la salvación alcanza a otros. Eso es lo que Dios hace cuando sus hijos están en un mismo corazón. Cuando podemos relacionarnos como el Señor quiso que lo hiciéramos. Quiero recordarles el mandamiento del Señor. En Juan 13, 34 y 35, Jesús dijo: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. A mí me produce un impacto muy fuerte cuando Jesús nos dice que también como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Yo me siento muy amado por el Señor. ¿Tú te sientes amado por el Señor? Como yo os he amado, dice Jesús, que os améis unos a otros. Yo los amo, hermano, pero quiero amarlos más todavía, porque mi amor tiene limitaciones. Pero necesitamos experimentar esto. Esto es lo que Pablo decía: necesitan completar mi alegría. Ya tienen a Jesús en su vida, muy bien. No se conformen con esa obra individual que están recibiendo. Dios quiere hacer algo en su pueblo como un todo. El propio Jesús oraba en Juan 17, versículos 20 y 21, diciendo: mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. En los dos pasajes, Jesús enfatiza que el mundo va a creer en Él partiendo de la unidad de sus hijos, de la unidad de su pueblo. Nosotros somos un testimonio viviente, somos testigos de la obra que Dios quiere hacer, pero el hecho de que otros sepan de Jesús tiene que ver con la unidad que hay entre nosotros. Pero entonces es fácil, aquí estamos unidos y podemos decir: yo no tengo ningún problema con nadie. Y ese es todo nuestro argumento. No es solamente que no tengas problemas con alguien, es que puedas acercarte, es que puedas profundizar relaciones dentro del pueblo del Señor, que nos podamos conocer y apoyarnos y bendecirnos y edificarnos, y que el mundo vea que nos amamos. Ahora, fíjense lo que dicen los versículos 3 y 4 de Filipenses 2, lo que estábamos leyendo. Y ahí viene casi el regaño de Pablo. Le dice: nada hagáis por contienda o por vanagloria. ¿Cómo? Que nada hagamos por qué? Contienda. Ustedes se dan cuenta que vivimos en un mundo en el que continuamente estamos compitiendo. Yo soy mejor que aquel, yo soy más fuerte, yo soy más inteligente, yo grito más fuerte. Ahí lo dije solo, disculpen. Pero siempre estamos compitiendo.
Las mujeres, señoras, ¿no compiten por ser la más linda? Los hombres queremos ser el más good looking ahí. Pero sí, vivimos en competencia. No hagan nada, dice Pablo, por competir con el otro. Olvídate de competir. Olvídate de mostrarte como el mejor. No hagas nada por contienda. Y la otra palabra que dice, no hagan nada por vanagloria. ¿Y eso qué será? Espejito, espejito. ¿Quién es el más bonito? ¿Ah? Vanagloria. Muchas veces estamos cultivando apariencias y gastamos demasiada energía en cultivar una buena apariencia entre los demás. Y nos gusta que nos reconozcan. ¿Y cuántas cosas, hermanos, hacemos en busca del reconocimiento de los demás? Que cuando yo haga, que me lo digan y que me den una palmadita, ¡ah, qué bueno lo que hiciste! No lo hagas. Está bueno a veces recibir ese reconocimiento, ¿verdad? Pero no lo hagas por recibir vanagloria. Si tú haces algo para recibir elogios de los demás, una vez que recibiste el elogio, se terminó tu recompensa. Eso es todo lo que vas a recibir. Pero si tú lo haces con una motivación más profunda, procurando sí hacer el bien, procurando hacer la justicia de Dios, entonces vas a tener un resultado mayor y vas a dar un fruto más grande. Nada hagáis por contienda o por vanagloria. Antes bien, con humildad. Y en el pasaje se nos va a señalar el mayor ejemplo de humildad que hay en la historia. No lo voy a, lo vamos a ver en unos instantes, pero necesitamos vestirnos de humildad. Y luego aparece esta frase que parece un poco rara. Estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. ¿Cómo es esto? ¿Los demás son mejores que tú? Entonces tú tienes que inclinarte, tú tienes que rendirles sometimiento porque son mejores. No está diciendo eso. Estimando, quiere decir que los consideres, que en tu trato tú no vengas a mostrarte altivo frente a ellos, sino que por el contrario, no compitas. No busques elogios de los demás, sino relaciónate con una actitud de servicio, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Baja de tu esperanza de que te reconozcan. Simplemente honra a aquel que sí da recompensa. Pero frente a los demás, ten una actitud de servicio. Y vieron qué interesante cómo nos llama a evitar la trampa del egoísmo. El versículo 4 dice, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. En el mundo se nos dice lo contrario, cuídate a ti mismo, cuida tus cosas, cuida tu progreso, cuida tu desarrollo. Sin embargo, el discípulo de Jesús es llamado a mirar alrededor para ver qué es lo que el otro necesita, para poder ayudar, para poder apoyar, para poder sostener. Así que tenemos que evitar esa actitud de egoísmo. Hace un ratito Nan nos leyó estos versículos de Mateo 20, 25 al 28. Se los voy a repetir. Dice, entonces Jesús, llamándolos, dijo, ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad? Mas entre vosotros no será así, sino el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. En el reino de Dios, ¿cuál es el más grande?
El que grita más fuerte, el que manda más, aquel que es obedecido. Oigan, no. El más grande es el que los sirve a todos. Es el que sirve a los demás. Como el Hijo del Hombre, que no vino para ser servido. Qué ironía, ¿verdad? El dueño del universo vino para servir en lugar de ser servido. Y para dar su vida en rescate por muchos. Entonces, teniendo en cuenta esta exhortación de Pablo, tenemos que seguir el ejemplo. El segundo punto es, imitemos a nuestro máximo ejemplo. Tenemos que imitar el ejemplo máximo que tenemos. ¿Y cuál es nuestro máximo ejemplo? Cristo Jesús. Sí tenemos muchos modelos, sí tenemos muchos ejemplos, muchas personas a las que podemos imitar, pero Jesús es nuestro máximo ejemplo y a Él lo tenemos que imitar. Miren lo que dice Filipenses 2, del 5 al 11. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual, Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. ¿Qué fue lo que hizo Jesús? Jesús experimentó la máxima humillación de toda la historia. Él es el Señor, Él es el dueño, Él es el creador. Y sin embargo, vino a nacer como un bebé. Estamos a poco más de un mes de celebrar su nacimiento una vez más. Él, al hacerse hombre, Él bajó de categoría. Él vino a experimentar sed, hambre, cansancio, como nosotros. Él vino a relacionarse con personas quebrantadas, como nosotros. Se humilló, se despojó a sí mismo. ¿Cómo le llamamos nosotros a Jesús? Le llamamos Señor, ¿verdad? Porque Él tiene la autoridad, porque Él es digno de decir lo que diga y que nosotros obedezcamos. ¿Ustedes se dieron cuenta de lo que dice en este pasaje? Dice, estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente. Jesús se hizo obediente. No solamente obediente, sino obediente hasta la muerte. Y muerte de cruz. El Señor, a quien nosotros obedecemos, se hizo obediente por amor a nosotros. Jesús se sujetó a obediencia por amor a nosotros. Él se despojó a sí mismo. Él es el que dice ahí Mateo 20:28. El Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Y a mí me conmueve cómo el Señor lo hizo, hermanos. Este pasaje que les voy a leer está en Juan 13, del 3 al 5. A mí me conmueve lo que Jesús hizo. Juan 13, del 3 al 5 dice, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en sus manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con la que estaba ceñido. Es Jesús el que hizo esto. Jesús se puso a lavarle los pies a los discípulos.
¿Usted le ha lavado los pies a algunas personas? Bueno, en la historia familiar de cada uno, hasta le lava la cola al bebé, ¿verdad? Pero es un acto de amor y de servicio. Fue lo que Jesús hizo. Si tú y yo hubiéramos estado allí, si yo hubiera estado allí, y viene Jesús delante de mí, yo habría hecho lo que hizo Simón Pedro. Dice el relato que Simón Pedro le dijo, ¡Ey! No. ¿Qué haces? Tú no vas a lavarme a mí los pies. Jesús le dijo, no te lavo los pies, entonces no tienes parte conmigo. Sí, Señor, si quieres, váyame. Así le dijo Simón. Pero Jesús asume esa posición de servicio que nosotros tenemos que imitarle, asumiendo esa posición. Y el Señor Jesús se hizo obediente hasta la muerte. En Mateo 26:39 dice, yendo un poco más adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. ¿Saben qué fue eso? Esta frase definió nuestra salvación. El Padre le podía haber respondido al Hijo diciendo, está bien, quito delante de ti esta copa. Esa copa era la cruz. Pero Jesús agregó, no sea como yo quiero, sino como tú. Se hizo obediente. Obediente hasta la muerte. ¿Y qué fue lo que pasó? Como resultado, el Padre lo exaltó y le dio el nombre que está por sobre todo nombre. Jesús lo había dicho y no le creyeron. Mateo 26:62 dice, y levantándose el sumo sacerdote, esto es durante el juicio de Jesús, le dijo, ¿no respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo, te conjuro por el Dios viviente que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús le dijo, tú lo has dicho. Y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Jesús se lo dijo y no le creyeron. Lo mandaron a la cruz. El apóstol Pablo oraba para que los efesios recibieran una revelación de Dios y entendieran. Y fíjense qué es lo que pide el apóstol Pablo, esto es Efesios capítulo 1. Dice, la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Como resultado de su humillación, Jesús fue enaltecido, Jesús fue exaltado. Y fue como ejemplo, porque el principio espiritual es este de Lucas 14:11. Cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. O sea, esto que hizo Jesús es válido también para nosotros. Quiero terminar rápidamente citándoles que nosotros necesitamos vivir al nivel de la salvación que hemos recibido. O sea, esta es la aplicación. ¿Qué es lo que tengo que hacer con esta enseñanza? Filipenses 2:12 y 13 dice, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, fíjense, aparece otra vez la palabra obediencia, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora, en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que produce en vosotros así el querer como el hacer por su buena voluntad. Hermanos, siempre han obedecido. Pablo podía recordar, cuando ellos escucharon el Evangelio, ellos respondieron en obediencia. ¿Qué hay que hacer? Bueno,
Ustedes tienen que relacionarse con el Señor. Él les empezó a dar las instrucciones y ellos obedecieron. Es la misma actitud de Jesús, que se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Nosotros tenemos que andar en obediencia también. Dice en Juan 13, del 13 al 17, vosotros me llamáis Maestro y Señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavar los pies los unos a los otros, porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que lo envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Nosotros le llamamos Señor y hacemos bien, pero no sirve de nada si no hacemos lo que Él nos manda. Y ustedes vieron que en ese pasaje en Filipenses dice, ya que han obedecido, tienen que obedecer más todavía y tienen que ocuparse de su salvación. No preocuparse por su salvación. Tienen que ocuparse, tienen que dedicar atención y tiempo a su salvación. En Hebreos capítulo 2 lo dice de esta manera. Dice, por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Hermanos, recibimos salvación del Señor. Tenemos que cuidarla. Tenemos que dedicarle nuestro corazón al Señor. Pero Dios está allí para ayudarnos. Y es lo que dice allí en Filipenses. Dios viene en nuestra ayuda porque es el que produce en nosotros así el querer como el hacer. Dios quiere ayudarte para que vivas en obediencia, para que le sirvas, para que no hagas las cosas por contienda, para que no hagas las cosas por vanagloria, simplemente para que le sirvas en espíritu y en verdad, como Él se merece. Entonces, les quiero leer los versículos 14 al 18 de Filipenses 2. Dice, haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y me regocijo con todos vosotros. Y asimismo, gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Hagan todo sin murmuraciones y contiendas. ¿Se dan cuenta que la reprensión en cuanto a las contiendas la repite? No compitan entre ustedes, compleméntense. Y qué fuerte esto. Todo lo que hagan, hagan sin murmuraciones. ¿Qué es la murmuración? La murmuración en el diccionario tiene diferentes acepciones y una de ellas es cuando uno habla en voz más baja, ¿verdad? Está murmurando. Pero también es cuando uno habla del otro y el otro no está presente. Eso es una murmuración. Cuando uno empieza a hacer comentarios en cuanto al comportamiento o a las acciones o a las palabras del otro, hablando con otro, hablando mal del otro a sus espaldas, eso es una murmuración. ¿Puede ocurrir en la iglesia? No está Teresa hoy, pero ¿qué es lo que comen los hermanos los domingos a mediodía? Pastor a la plancha. Pastor a la plancha. Porque el pastor tenía la corbata torcida y porque... No. Pero no solo hablamos del
pastor, hablamos de unos de otros a veces. ¿Qué tal si cambiamos y evitamos las murmuraciones? Hagamos todo sin murmuraciones y contiendas. ¿Para qué? Para ser diferentes, hermanos. Porque en el mundo ya hay suficiente oscuridad, ya hay suficiente mancha. El mundo ya apesta lo suficiente. Nosotros somos los únicos que podemos hacer la diferencia. Entonces, hermanos, hagamos la diferencia y sirvamos al Señor sin hablar mal de los otros. ¿Recuerdan lo que dijo Jesús en el Sermón del Monte? Vosotros sois la sal de la tierra. Pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada afuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un árbol, sino en el candelero y alumbra a todos los que están en la casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. ¿Y cómo hacemos esto? Dicen Filipenses, asidos de la palabra. Tenemos que afirmarnos en la palabra, para que un día los que han servido a Dios para bendecirnos a nosotros puedan decir, no fue en vano, no fue inútil lo que hice. Entonces, ¿qué nos está diciendo el Señor? Nos está llamando a vivir en unidad, a dejar las contiendas, a dejar la vanagloria, a dejar la competencia, a cubrirnos, a atendernos, a sanarnos, a cuidarnos los unos a los otros. Que esta palabra se cumpla en la práctica, en nuestras vidas. Vamos a orar. Gracias, Señor. Gracias por habernos amado, Señor. Gracias por haber dado tu ejemplo para que nosotros hoy en día podamos considerarte y podamos poner en práctica lo que tú hiciste. Y no solo lo que tú dices, sino lo que tú hiciste. Señor, en el nombre de Jesús, queremos rogarte que tú nos ayudes, Señor. Señor, ayúdanos a renunciar a las murmuraciones, a las competencias. Señor, levanta un pueblo unido, edificado por ti, en el que podamos deleitarnos y que podamos ser un ejemplo, un modelo, una bendición para las personas que están fuera y que al vernos, Señor, puedan creer en ti también por nuestro testimonio. Señor, gracias por tu palabra. Ayúdanos a ponerla en práctica, Señor. Gracias, Señor, por haberte puesto como ejemplo y por haber renunciado a todo, por haberte despojado a ti mismo, por haberte hecho obediente hasta la muerte de cruz. Señor, ayúdanos a que nosotros también podamos andar en obediencia y podamos honrarte con nuestras vidas. Gracias, Señor. Te damos toda la gloria, toda la alabanza. Y ayúdanos, Señor. Por favor, ven a ayudarnos para que podamos andar en tus caminos, para que podamos servirte, para que podamos honrarte. Gracias por cada uno de mis hermanos aquí, Señor. Que tu bendición esté sobre la vida de cada uno, Señor. Que tú estés renovando tu gracia sobre cada hogar, sobre cada familia. Y, Padre, que podamos ser de bendición para otros que puedan llegar a creer en ti por nuestro testimonio. Gracias, Señor. Bendecimos tu nombre y nos encomendamos a ti para que en esta semana tú estés bendiciendo la vida y prosperando a cada uno, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Muy bien, no se me vayan que les doy los avisos. Por supuesto, el miércoles nos reunimos a las 6 de la tarde para nuestro tiempo de comunión, de estudio bíblico. El domingo a las 9, estudio bíblico, a las 10:15 es el servicio. Pero quiero invitarles, hacerles otra invitación. Esta tarde tenemos lo que llamamos el compañerismo de las iglesias bautistas hispanas.
y hermanos de diferentes iglesias bautistas del área. Nos vamos a reunir en Port Arthur, en la calle 32, casi Memorial Boulevard. La Memorial y la 32, hay una iglesia allí, la iglesia bautista el Buen Pastor. Estamos invitados hoy a las 4 de la tarde, si pueden participar, vayan. Ayer estuvimos escuchando al hermano que compartió, el hermano Vidal Muñiz, excelente mensaje, y si pueden participar esta tarde a las 4. Y lo otro que les quiero invitar es, tenemos nuestras actividades el domingo próximo, y yo quiero invitarles, que hemos estado hablando y postergamos por otras actividades que teníamos, pero quiero invitarles a que el domingo que viene vengan preparados para tener nuestra comida juntos aquí. Al terminar nuestro servicio, que nos quedemos, armamos las mesas allí y compartimos al terminar el servicio. En vez de irnos cada uno por su lado, tenemos un tiempo de compañerismo compartiendo los alimentos. Eso quiere decir que cada uno que pueda traiga algo para compartir, y compartimos comida y bebida todos juntos. Nos quedamos al terminar el servicio el domingo próximo. ¿De acuerdo? Entonces, esos son los anuncios. Espero que podamos participar y podamos seguir celebrando el compañerismo que tenemos. Es un gusto, hermano, siempre compartir con ustedes. Que el Señor les bendiga y que tengan una muy buena semana.